nombre es Andrés Felipe Bermúdez, del grado noveno 5. En esta tarde estaré sustentando los temas del segundo periodo del área de sociales. América Latina y Colombia en el siglo XX y XXI. Este tema se divide en tres subtemas. América Latina en la primera mitad del siglo XX, la Guerra Fría en Latinoamérica y la segunda mitad del siglo XX. América Latina en la primera mitad del siglo XX. En el 1800, que fue el comienzo del siglo XX. La economía dependiente y modernismo de las élites. Esto es lo más importante de este tema. La revolución industrial europea genera demanda de alimentos y materias primas de América Latina. Consolidación de una economía basada en la exportación de materias primas y la importancia de productos manufacturados. Modernización de las élites latifundias, que se convierten en grandes empresarios y participan en la política. Principios del siglo XX. Participación política limitada y sindicalismo. Ampliación de la participación política en algunos países para sectores medios. Surgimiento de movimientos sindicales y huelgas como respuesta a la industrialización. Movimiento obrero y lucha por mejores condiciones laborales. 1929, la Gran Depresión y crisis económica. La economía dependiente de América Latina sufre los efectos de la Gran Depresión. Reduce drásticamente exportaciones del modelo de importación. Décadas de 1930 y 1940. Industrialización por sustitución de importaciones. Easy. Gobiernos latinoamericanos optan por fortalecer la industrialización para lograr independencia económica. Easy, producción local de bienes manufacturados en lugar de importarlos. Consolidación de la burguesía industrial y el poder de empresarios en la sociedad. Décadas de 1930 y 1940. Populismo en Latinoamérica. Crecimiento de clases obreras y surgimiento del populismo. Movimientos políticos buscan apoyo de las clases populares. Líderes carismáticos como Juan Domingo Perón en Argentina. 1910 y 1920, Revolución Mexicana y Constitución de 1917. Inicios de la Revolución Mexicana contra el porfiriato y lucha por reformas agrícolas y laborales. Constitución de 1917. Regula el reparto de tierras, restringe el poder de la Iglesia y otorga derechos a los trabajadores. 1920 y 1930. Institucionalización de la Revolución Mexicana. Gobiernos posteriores a la Revolución continúa con reformas sociales agrarias. Expropiación petrolera y creación de empresa estatal Petróleos, Pemex. Periodo de moderación y estabilidad política.
1934 y 1940, Lázaro Cárdenas y fin de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas promueve reforma agraria y nacionalización de ferrocarril y petroleras extranjeras. Continuación de reformas sociales, pero de forma mesurada. Éxodo mexicano a Estados Unidos. Comienza en el programa Bracero. La Guerra Fría en América Latina, 1945 a 1959, el efecto de la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, América Latina se alía con Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y América Latina se fortalece tras la guerra. Se promueve la doctrina de seguridad nacional en la región. Estados Unidos impulsa la Alianza para el Progreso de la década de 1960. 1959, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, derroca a Fulgencio Batista. Estados Unidos establece un embargo económico contra Cuba. La Revolución Cubana influye en movimientos revolucionarios en América. 1964 a 1985, dictadura en el Cono Sur. Golpe de Estado en Brasil, instaurando una dictadura militar de 1964 a 1985. Juntas militares en Argentina, con violaciones de derechos humanos, de 1976 a 1883. 1983. Golpe militar en Chile, derrocando a Salvador Allende en 1973 a 1990. 1964 a 1985, dictadura del Cono Sur. En el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca la dictadura. Estados Unidos apoya a la contra en la guerra civil nicaragüense. 1954. Intervención en Guatemala. Estados Unidos derroca al gobierno de Jacobo Arbenz con la ayuda de la CIA. 1980. Crisis económica y desarrollismo. América Latina busca la industrialización como estrategia de desarrollo. La región experimenta un crecimiento económico acelerado. Se enfrenta una crisis económica debido a la crisis petrolera y la fuga de capitales. 1980. Transición a la democracia. Las dictaduras en América Latina comienzan a ceder entre la presión. Elecciones libres se celebran en varios países de la región. 1990. Fin de la Guerra Fría en América Latina. La Guerra Fría llega a su fin en la región con la caída del bloque soviético. América Latina experimenta una transición hacia la democracia y la apertura política. 2015. Normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Estados Unidos y Cuba reabren em- embajadas, buscando la normalización de relaciones. Esta línea de tiempo resume los principales eventos relacionados con la Guerra Fría en América Latina, incluyendo revoluciones, dictaduras e intervenciones y transiciones políticas. América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Años 1960 y 1970. América Latina y la deuda externa. Muchos países latinoamericanos piden préstamos para industrialización, crecimiento económico basado en préstamos internacionales, aumento de precios de petróleo genera ganancias para los préstamos. Duda externa, la duda externa se incrementa drásticamente. Década de 1980, crisis de la deuda externa y medidas neoliberales. La crisis económica profunda por el aumento de la deuda. Imposición de medidas de corte neoliberal por el FMI. Apertura económica, inversión extranjera y ajustes estructurales. Cambio de ideología económica afecta la industrialización. Regreso a la democracia. Movimientos sociales presionan contra las dictaduras militares. Gobiernos militares ceden el poder a gobiernos civiles democráticos. Izquierda debilita tras el fin del socialismo y represión. Diversas formas de gobiernos tras las dictaduras. 1990. Ascenso de Alberto Fujimori en Perú. Fujimori gana la presidencia en elecciones sorpresivas. Autoritarismo y lucha contra grupos guerrilleros. Reformas neoliberales y conflictos internos. 1980. Ascenso de Hugo Chávez en Venezuela. Chávez elegido presidente tras intento de golpe de Estado. Reformas constitucionales y, agudización de la polarización. Intento de golpe en 2002 y retorno del poder. Inicio del siglo XXI. Inversión indirecta y efecto tequila. Medidas neoliberales muestran resultados económicos positivos. Crisis financiera en México provoca el efecto tequila. Dependencia de mercados internacionales persiste. 2001. Depresión económica en Argentina. Argentina enfrenta crisis económica severa. Deuda externa, déficit fiscal y recesión. Corralito financiero y colapso del sistema financiero. Renuncia de Fernando de la Rúa. Muchas gracias, espero que esta exposición